Buenos días, mi grupo está conformado por Natalia Forero, Juan Cutiva y yo, Charik Torres. Bueno, vamos a dar inicio a la exposición sobre clases de ética. Bueno, vamos a empezar con la ética del existencialismo. Bueno, el existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de la libertad y responsabilidad individual, los cuales pues son analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. El existencialismo inicia en el siglo XIX, pero hacia la segunda mitad del siglo XX ya alcanza su máximo apogeo. El existencialismo agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, pues divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por esto que se puede hablar de dos tipos de existencialismo fundamentales. Uno es el existencialismo religioso o cristiano y está el existencialismo ateo o agnóstico. Bueno, la corriente denominada existencialismo pues arranca con Kierkegaard, que fue un filósofo que hacia la mitad del siglo XIX insistió en el carácter paradójico y angustioso de la existencia humana. Esta teoría alcanzó su máxima influencia tras la Segunda Guerra Mundial. Las tesis del movimiento existencialista coinciden con el pensamiento de Kant en defender una ética moral y autónoma. Pero mientras que Kant creía posible encontrar a priori criterios morales de valor objetivo y universal, es decir, que sean válidos para todas las personas, los existencialistas adoptaban por una posición ya más individual y más subjetiva. Según el existencialismo, la libertad es la característica primordial del individuo humano, lo que le diferencia de todos los demás y de todos los objetos de la naturaleza. El existencialismo dice que el ser humano es conciencia, relación y libertad, y que debido a estas cualidades cada persona es humanamente diferente a todas las demás. En consecuencia a esto, nadie puede señalarnos lo que debemos hacer ni cómo debemos comportarnos, ya que todos somos diferentes. Cada cual, quien quiera o no, tiene que determinar por sí mismo y en la soledad de su conciencia sus obligaciones morales. Entonces, aquí ya que voy con esto a hablar sobre la libertad. Entonces, en la ética existencialista, pues la libertad también es como un principio de suma importancia y se considera o se constituye más como una especie de fatalidad, ya que dicen que somos libres a la fuerza. Podemos decidir en nuestro sentido o en otro, pero necesariamente vamos a tener que decidir. También se dice que la propia libertad constituye el supremo valor de la vida humana. Bueno, los existencialistas nos enseñan que cada vida posee el sentido que ella libremente ha elegido. De esta forma, pues podemos llevar una vida auténtica o una vida inauténtica. Ya eso va en relación con las decisiones que tome la persona. Llevamos una vida inauténtica cuando renunciamos a nuestra libertad y nos refugiamos en la muchedumbre, en la masa. Quiere decir que cuando no tomamos las decisiones por nuestro parecer, sino por el común. Y en esa situación las personas hacen lo que se hace, piensan lo que se piensa y se deciden como se decide y viven como se vive. En cambio, la existencia auténtica supone la íntegra aceptación de la propia libertad. En ella, el ser humano vive la angustia de su decisión y acepta libremente su responsabilidad. Toda resolución del ser humano es una elección libre, sin excusas y sin ayuda. Bueno, ya después de dar pues como los conceptos que se manejan en la ética existencialista, pues hablaré sobre los personajes más destacados. Entre ellos, bueno, está Søren Kierkegaard, que ya lo había mencionado, el cual es un filósofo y teólogo. Él es el autor que abre paso al pensamiento existencialista. Él será el primero en postular la necesidad de la filosofía que sitúe su mirada desde el individuo. Para él, el individuo debe hallar la verdad en sí mismo
fuera de las determinaciones del discurso social. Ese será pues como el recorrido necesario para hallar la vocación, según él. Él avanza hacia la subjetividad y hacia el relativismo. Y cuando lo hace, aun cuando lo hace desde una perspectiva cristiana. Entre sus obras más destacadas está el concepto de la angustia y temor y temblor. Ahora hablaré sobre Friedrich Nietzsche. Él también fue un filósofo, pero a diferencia de Kierkegaard, él rechazaba cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Él proclamaba la muerte de Dios al analizar el devenir histórico de la civilización occidental y pues de su decadencia moral. Él decía, sin Dios o los dioses, el sujeto debe encontrar por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética. Eh, Cuando hablamos de Nietzsche, podemos hablar del concepto de nihilismo. El nihilismo relativiza la trascendencia de un único valor absoluto ante su incapacidad para dar respuesta unificada a la civilización. Ello constituye terreno propicio para la indagación y la búsqueda, pero también extraña la angustia existencial. Entre las obras más destacadas de Nietzsche está Así habla Zaratustra y el nacimiento de la tragedia. Y otro filósofo importante es Jean-Paul Sartre. Él nació en Francia y es el representante más emblemático del existencialismo del siglo XX. Sartre definía sus planteamientos filosóficos como existencialismo humanista y es conocido por haber escrito la trilogía Los Caminos de la Libertad y la novela de la náusea. Y bueno, ahora pasaremos a hablar de la ética vitalista de Nietzsche. Bueno, Nietzsche centra toda su crítica en el racionalismo de Sócrates y Platón, y más adelante influye en la moral. Siendo pues esta crítica al racionalismo influyente en la judeocristiana y según él, pues en toda la cultura occidental. Nietzsche niega que los valores de la moral sean objetivos universales, así como lo afirmaba Sócrates. Los valores morales no tienen una existencia objetiva, pues afirmaba él, ni como una dimensión de las cosas, ni de las realidades que van más allá de estas, en un mundo objetivo. Los valores los crean las personas. Los valores para él son proyecciones de nuestra subjetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses. Los inventamos y existen porque nosotros los hemos creado. Él aseguraba que si realmente los valores existiesen en un mundo verdadero y objetivo, podríamos pensar en su universalidad. Pero no existe dicho mundo, por lo que en realidad los valores se crean. Y por ello cambian a distintos, y a lo largo, en distintos tiempos y en distintas culturas. Una vez, pues, cuando criticó el fundamento del racionalismo, lo que quiso él era cambiar los valores que ya habían como influido en las personas. Él dice que no se puede pensar en forma universal y consideraba que la moral tradicional era antivital. Nietzsche afirmaba que todas las tablas de valores son inventadas, pero hay algunas mejores que otras. El criterio utilizado para esta apreciación es el de la fidelidad a la vida. Los valores de la moral tradicional son contrarios a la vida, decía Nietzsche, a sus categorías básicas involucradas en la vida. También aseguraba que la moral tradicional, y a moral tradicional me refiero a la moral cristiana, es antinatural, pues presenta leyes que van en contra de las tendencias primordiales de la vida. Es una moral de resentimiento contra los instintos y el mundo biológico y natural, como se ve en la obsesión de la moral occidental, como por ejemplo limitar el papel del cuerpo y la sexualidad. El dogmatismo moral implica también la idea de pecado y culpa y de la libertad. Entonces, él decía que no existe ningún Dios al que rendir cuentas por nuestra conducta. Pues con esto haciendo referencia a que el pecado es algo inventado y que no
no debería causar miedo en las personas. Los valores tradicionales son los de la moral de esclavos y frente a ellos Nietzsche propone la moral de los señores, los valores del superhombre y de afirmación de la vida. Nietzsche se propone crear una nueva tabla de valores morales, algo que el superhombre, según Nietzsche, puede lograr. Pero antes de ocurrir un acontecimiento histórico, antes tiene que pasar algo, o no solo histórico, sino también ideológico y cultural, para el advenimiento de un nuevo estilo de moral que él proponga. Además, tendrá que ser contrario al cristianismo, judaísmo, que tiene su fundamento, ya como ya mencionado, en el racionalismo de Sócrates y Platón. Este acontecimiento capital, según Nietzsche, la muerte de Dios. Y en la muerte de Dios no lo dice como si hubiese existido un Dios y que luego murió, sino como que se acaba la creencia de un Dios. Para él también hablaba del concepto de superhombre. Un superhombre, eh, pues era aquel que contara pues con las siguientes características, o era la forma en que se podía identificar. Primero, que él debería rechazar la moral de esclavos. También rechaza la conducta gregaria, crea valores, vive en la finitud, le gusta el riesgo, las nuevas y difíciles experiencias, los caminos no frecuentados, el enfrentamiento, debe ser contrario al igualitarismo, debe amar la intensidad de la vida y debe tener el sentido de la superación. Y otro aspecto es la voluntad de poder, que se trata de la voluntad de querer y querer de verdad. Uno de los principales aspectos de la concepción de Dios, según la que él proponía, era uno, pues Dios no crea al hombre, sino el hombre crea a Dios. Era como sus argumentos en los cuales demostraba sus ideales. También hablaba del concepto de Dios, donde decía que su ataque al concepto cristiano de Dios y el cristianismo en general se produce en cuanto a dichos conceptos van ligados a un rechazo de los valores vitales y de todo lo que en ellos hay de fuerza y de espontaneidad instintiva. Entonces, para finalizar, pues básicamente la tarea del vitalismo nietzscheano es liberar al hombre de todos los valores ficticios, devolviéndole el derecho a la vida y a la existencia. Ahora ya pasaremos con mi compañera Natalia sobre la ética del discurso. Bueno, la ética del discurso surge en los años 60 y cobra fuerza en los 70. La ética del discurso de Habermas es un intento de explicar las implicaciones de la racionalidad comunicativa en el ámbito de la institución moral y validez normativa. Con respecto a eso, se trata como de un esfuerzo complejo teórico para la reformación de las ideas fundamentales de la ética deontológica kantiana, en términos del análisis de las estructuras comunicativas. Esto significa que es un intento de explicar el carácter universal y obligatorio de la moral al evocar las obligaciones de servicio universal de la racionalidad comunicativa. Es también una teoría cognitivista moral, ya que esto significa que afirma como que justificar la validez de las normas morales se puede hacer de una manera análoga a la justificación de los hechos. En los 80 irrumpe en el debate filosófico y tercia entre las posiciones del liberalismo y comunismo. Sin embargo, todo el proyecto se realiza como una reconstrucción racional de la intuición moral. Alega que solo reconstruir las orientaciones normativas
que orientan a las personas y afirma ceder como esto a través de un análisis de la interacción comunicativa. Esta está más cerca de las posiciones liberales que las posiciones comunitarias. Ya la ética del discurso quiere volver a traer el tema ético a la esfera de lo público, ya que como que busca saber cómo llegar a justificarse racionalmente a las decisiones éticas. Pues ya como que sin que por ello las decisiones del ámbito privado pierdan como su validez. Las características son el universalismo y formalismo kantiano, el procedimentalismo ético, el énfasis de la sociedad civil y por último lo correcto sobre lo bueno. Lo que decía, bueno, los más destacados fueron Habermas, que fue el principal. Lo principal para él era el discurso, la comunicación lingüística, pues ya que se mueven tres mundos diversos que corresponden a diversas pretensiones, las cuales son el mundo subjetivo, que es la veracidad, el mundo objetivo, que es la verdad, y por último, el mundo social, que es la rectitud moral. Destacar, de acuerdo, él decía que de acuerdo como con Rorty, que el sentido moral es el principio de toda filosofía, pero no cree que, que la conversación se corte como en el sentido de la verdad y por ello ya necesariamente se corte aquí como el mismo para la justicia. Decía que hay conversaciones que se definen por un diálogo íntimo, personal, en el que se habla sobre el mundo objetivo. Y por último está Richard. Los filósofos se han dedicado siempre a buscar la verdad y han provocado muertes con ello. En circunstancias de lo que se trata ahora es como de conseguir el discurso hacia la renovación, hacia la continuación en las conversaciones y prioridad de la democracia sobre la filosofía. Y ya con eso terminamos sobre la ética del discurso y sigue mi compañero Juan Coutinho. Listo, seguimos con lo siguiente que sería el eudemonismo. Vamos a iniciar con su definición. El eudemonismo es un concepto filosófico que disolve varias teorías éticas, es decir, que se fue formando a base de distintas teorías que van aportando los filósofos que después vamos a mencionarlos y explicar cada uno de ellos. Defiende la idea de que es válido cualquier método usado para obtener la felicidad, pero el más realizado y el más efectivo para cada uno de esos filósofos que concuerdan es realizar buenas obras. Además, uno de los defensores de estas ideas, considerado el principal representante de dicha corriente, fue el filósofo griego Aristóteles. Listo. Aristóteles fue el que inició como tal con esta corriente filosófica. Pero antes de iniciar con Aristóteles, vamos a ver la etimología de esta palabra. El eudemonismo o eidomanía procede de las palabras griegas eu, que significa bueno, y daimon, que significa espíritu. Entonces, eudemonía, en su concepto más básico, puede ser entendida como lo que hace bien al espíritu. Es decir, dicha felicidad o dicho gozo por hacer las cosas buenas. Además, esta corriente filosófica le da una razón de existir a la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros los seres humanos nos enfocamos en buscar la felicidad día tras día e ir mejorando con buenas obras, cada vez que podamos hacerlo, esto nos da una razón de existir y nos da como una identidad propia para cada uno de nosotros. Inició en el siglo XI a.C. Además, esta economía se enfocaba mucho en que cada uno de los filósofos aportaran en algo, iniciando por Aristóteles. Aristóteles, o el eudemonismo aristotélico, se basa en considerar que la conducta de los hombres debe ser dirigida a obrar bien, ya que esto es lo que da la felicidad. El ser humano tiene como principal motivación la incansable búsqueda de la felicidad,
el anhelo de ser feliz, siempre actuando de manera natural. Acá vemos el claro ejemplo que nos da Aristóteles de cómo debemos seguir esa felicidad, lo que mencionaba antes, con buenas obras y además actuando de una manera natural. Esto es primordial en la vida de un ser humano, ya que hay algunas personas que viven de apariencias, pero Aristóteles no estaba de acuerdo con esto, ya que él buscaba personas que les naciera de corazón buscar esa felicidad por medio de las buenas obras. Además, Aristóteles, como fue principal, se podría decir padre del hedonismo, surgieron otros filósofos, el cual fue Sócrates y Demócrito. Estos dos últimos filósofos lo que hicieron fue fortalecer esta idea a base de teorías, lo que se menciona al inicio, a veces de teorías, como formalizar e ir completando el pensamiento que tenía Aristóteles, pero en sí pensaban exactamente igual. Algunas características de ese hedonismo es que es la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Lo que hemos venido haciendo prácticamente el hedonismo se basa en eso, en justificar cada uno de nuestros actos para alcanzar dicha alegría, dicho gozo o dicha felicidad. Además, se defendió que la felicidad humana podría y debería consistir en desarrollar al máximo el uso de la razón. En esa parte nos hablan de la razón. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de cómo hacemos las cosas, de cómo actuamos y de cómo vamos desarrollando esta dicha felicidad a través de nuestras vidas, vamos a ir a alcanzarla poco a poco, porque no es que no nos lo proponga y de inmediato ya se vaya a realizar. Sin embargo, todo es ya un proceso y una construcción para alcanzar dicha alegría. Además, se proponó que vivir y actuar bajo la razón debería ser el rasgo superior buscado por todo ser humano. ¿Por qué? Porque si tenemos esta razón y esta prioridad de buscar ese conocimiento, primero, no somos ignorantes. Segundo, nos enfocamos más en hacer las cosas buenas. Y tercero, lo que quería que esos filósofos era que cada uno de los seres humanos que se encontraban allí, es más, y en la actualidad, pudieran alcanzar ese dicho gozo a través de las cosas buenas. ¿Listo? Esta fue nuestra exposición en base a las distintas clases de éticas y cómo los distintos pensadores y o filósofos fueron aportando a través de argumentos o teorías estos pensamientos o estas definiciones para irlas construyendo de una manera óptima en la sociedad. Gracias. Hasta luego.